El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. La sexta serie del Cuarto de Guerra analiza la lucha espiritual desde la perspectiva de la labor misionera de Pablo y del difícil trabajo de establecer una iglesia e impulsar su desarrollo. El proceso de madurez de los fieles recién conversos y con los vaivenes típicos de la inmadurez espiritual, las disputas entre los miembros de una iglesia local y la confrontación con las corrientes filosóficas, religiosas y políticas de la época tienen una dimensión espiritual que debe ser adecuadamente comprendida para que el fundamento de la iglesia sea la sana doctrina que nos enseñó Jesús. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido del corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo sintetiza muy bien el contexto en el cual él tiene que llevar la palabra de Dios al mundo gentil. Ese contexto en el que predomina una posición filosófica, predomina una religión y también hay un orden o dominio político. Con esta frase, Pablo quiere hacer saber a la gente a la cual escribe la carta, que son los corintios, que lo que él está enseñando no tiene ningún lugar de comparación, ni tampoco permite un espacio de debate con esas corrientes que predominan en el mundo. Nos está diciendo que lo que está compartiendo no es algo que haya salido del corazón del hombre, no es algo que el hombre haya visto y quiera compartir o que haya oído y quiera repetir. Por lo tanto, lo que él está enseñando, la sana doctrina de Dios, no puede ponerse a la par con las enseñanzas y con las corrientes humanas que había en esa época. Igualmente nosotros tenemos también nuestra época presente en la cual hay corrientes religiosas, hay corrientes filosóficas y hay posiciones políticas. Pero lo que nosotros vivimos y lo que enseñamos no tiene ningún punto de comparación con aquellas cosas que el corazón del hombre del siglo XXI construye y propone. Más adelante, en 1 Corintios 2, 10 al 12, Pablo profundiza más. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios,
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esas cosas que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, que no ha podido surgir del corazón del ser humano, son cosas que han sido reveladas por Dios por el Espíritu. Pablo está entonces construyendo las bases espirituales de la obra del levantamiento de la Iglesia de Cristo. Él ha recibido todo eso por revelación del Espíritu. Ningún espíritu humano puede entender eso, ¿no? Porque, como bien dice allí, el espíritu del hombre puede conocer las cosas del hombre, pero el espíritu del hombre no puede conocer las cosas de Dios. Solo el espíritu de Dios las conoce y las revela. Y para que nos la revele hay una condición necesaria, el haber recibido el espíritu de Dios. Entonces, el primer punto es que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. El segundo punto es que la labor del Espíritu de Dios es que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así de simple y directa es la labor del Espíritu Santo y de su palabra. No es inspirar grandes prédicas, no es inspirar a escritores famosos. Lo que busca es que sepamos qué es lo que Dios nos ha concedido. Y lo vuelvo a repetir para que quede grabado en nuestra relación con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él quiere hacernos saber lo que Dios ya nos ha dado, quiere hacernos saber lo que nosotros tenemos ya de parte de Él, porque es en base a lo que Dios nos ha dado que podemos entonces trabajar en el desarrollo de nuestro ser y podemos trabajar en el proyecto de vida que Él nos ha encargado a cada uno de nosotros. 1 Corintios 2, 14, 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En este pasaje, Pablo nos está poniendo dos referencias, el hombre natural y el hombre espiritual. Nos está proponiendo un tránsito desde lo natural hacia lo espiritual, porque el hombre en su estado natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Necesita desarrollar su propio espíritu, y el desarrollo de ese espíritu se refleja en la última frase, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, en ese tránsito del hombre natural hacia el hombre espiritual, lo que tenemos que hacer es trabajar en la renovación de nuestra mente, dejar esa mente hecha, acostumbrada a las corrientes de esta época para poder tener una mente entendida en las cosas del espíritu. Ese debe ser el norte, esa debe ser la guía de nuestro desarrollo espiritual para estar fundamentados en aquello que ni ojo humano vio, ni oído humano oyó, ni ningún corazón humano pudo haber generado. Siguiendo la carta de los Corintios, vamos al capítulo 13, del 8 al 15, en donde habla de la preeminencia del amor. Y dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente,
mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bien, entonces, en este proceso de madurez y de crecimiento que debe tener el cristiano, en este tránsito de lo natural a lo espiritual, es necesario que entendamos cómo es que progresivamente vamos a empezar a comprender mejor las cosas y vamos a tener un entendimiento más claro de las cosas. Actualmente, en nuestro presente, en el presente de cada uno de nosotros, en el presente de cada generación, vamos a tener siempre el amor de Dios. Dice, el amor de Dios nunca deja de ser. Pero tenemos que basarnos en las profecías, en las cosas que Dios dijo que van a suceder. Y tendremos los dones del Espíritu Santo, como por ejemplo el don de lenguas o el don de ciencia. Entonces, todo eso tiene una vigencia en nuestro presente, ¿no? Pero todo ello va a haber un momento en que se acabe. Las profecías, las revelaciones del Espíritu Santo, la ciencia, ahora nos ayudan a conocer en parte, nos ayudan a profetizar en parte. Hablamos de los acontecimientos que son señales de que el Señor se aproxima, pero lo que estamos haciendo es conocer en parte, ¿no? No sabemos cuándo el Señor va a venir, por ejemplo. Entonces, lo que estamos viviendo es una etapa de conocimiento parcial de las cosas. Dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Es decir, cuando venga Cristo, será mostrado todo y podremos conocerlo todo. Dejaremos de tener esa visión parcial de las cosas, ¿no? Que dicho sea de paso, son visiones parciales que de alguna manera nos distinguen o nos diferencian a través de iglesias locales o grupos locales, inclusive a través de posiciones personales, ¿no? En la cual cada uno tiene una visión parcial de las cosas y a veces no entiende que lo que conoce es solamente una parte de la verdad y trata de defenderla, de contrastarla con los demás. Y es ahí donde surgen las disputas, las diferencias, las divisiones, ¿no? Porque no nos damos cuenta que lo que estamos conociendo hasta ahora es solamente un pedacito de la verdad de Dios. Por más que digamos que tenemos 30, 40 años de vida cristiana, aún ese conocimiento acumulado es solamente una parte, una porción pequeña. Por lo tanto, debemos respetar lo que los demás piensan, debemos respetar lo que han experimentado otros grupos cristianos, poniendo cada cosa en su lugar y entendiendo que cuando el Señor se manifieste, podremos ver las cosas y el panorama de manera completa. Y luego Pablo usa la figura del niño, ¿no? Ustedes han tenido la oportunidad de ver la evolución de un niño y cómo su comprensión de las cosas parte de recoger cosas muy sencillas, muy simples, y poco a poco con el tiempo va elaborando mejor su pensamiento, va alcanzando un mayor nivel de comprensión de las cosas y va entendiendo cada vez más. Y conforme alcance su madurez, su comprensión va a ser más completa. Por eso él dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Este pasaje tiene dos propósitos. Primero, hacernos entender o llamarnos la atención para que entendamos nuestro propio proceso, ese tránsito de niño a una persona madura, ¿no? Pero también tiene ese propósito de reiterarnos que nuestro objetivo ahora debe ser crecer, debe ser comprender, debe ser aprender. Y eso se hace leyendo, estudiando la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo. Luego dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré
cómo fui conocido. Ustedes habrán estado en momentos de neblina típica de Lima, en donde los espejos, las ventanas no nos permiten ver claramente. Pero conforme se va despejando esa neblina, esa humedad que queda en los vidrios, poco a poco vamos viendo más claramente las cosas. Y ese es otro aspecto que nos ayuda a comprender nuestro proceso. Ahora vemos como espejo oscuramente, más veremos cara a cara. Es decir, ese espejo irá ir revelando cada vez más nítidamente el carácter de Cristo y nos dará ese modelo para que nosotros también vayamos progresivamente creciendo conforme a esa imagen de Cristo que nos es revelada por el Espíritu Santo. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido, inclusive quién soy yo, inclusive esa realidad de hijo de Dios que abrazamos con tanta expectativa, no la entendemos claramente. Pero entonces, es decir, cuando venga lo perfecto, entonces sabremos cómo es que Dios nos conoce. Finalmente, es importante resaltar el último versículo, el 13, que dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿no? Ahora, la fe es importante porque necesitamos que Dios imprima su conocimiento y su voluntad en nuestros corazones, que escriba sus principios y sus leyes en nuestros corazones a través de la fe. Ahora, la esperanza es importante porque esa expectativa del momento en que venga el perfecto, por usar las palabras de Pablo, nos mantiene en una esperanza, nos mantiene en un caminar. Ahora que vemos oscuramente, tropezamos, nos equivocamos, sufrimos las consecuencias de esos errores o las consecuencias de los errores de los demás. Pero frente a todas esas cosas que llamamos pruebas, está la esperanza, que nos permite seguir avanzando porque sabemos que vamos acumulando un peso de gloria que se hará evidente cuando el Señor se manifieste. Pero sobre todos ellos, el mayor es el amor, porque el amor va a permanecer. El amor de Dios nos ha acompañado desde que fuimos concebidos en su propio corazón y nos ha seguido acompañando desde que Él nos puso acá en la tierra, nos seguirá acompañando en todo ese tránsito y en todas aquellas acciones que hagamos mientras estamos en la tierra y nos seguirá acompañando cuando estemos en la presencia de Dios. Por eso es muy importante comprender y vivir el amor. Dejamos acá esta primera reflexión y continuaremos estudiando este tema de la lucha espiritual en la labor misionera a través de las cartas que el apóstol Pablo nos dejó. Muchas bendiciones para todos.